Hermano, buenas noches. El día de hoy vamos a ver el libro de Apocalipsis, capítulo 4, del versículo 1 hasta el final, que es la adoración celestial, según el título que trae la Biblia. Vamos a entrar al estudio. Dice Juan: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos. La primera parte es la descripción del trono, en el trono, quién está en el trono y delante del trono. Esta visión que tiene Juan es una visión del cielo. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 9, Juan va a estar manifestando lo que Dios le deja ver en el cielo. Dice otra vez: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Él ve una puerta. Quiero reiterar o recordar, en el capítulo 3, el mensaje a la Odisea, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Entonces está uniendo el capítulo 3 con el capítulo 4. Claro, ahora es otra puerta, es la puerta del cielo, pero a la vez quiero subrayar que Dios le permite ver a Juan el cielo. Literalmente dice así, se traduciría de esta manera: una puerta fue abierta en el cielo por Dios. O sea, Dios abrió la puerta, Dios le permitió a Juan ver el trono. Recordemos también el contexto de la carta, de las cartas, y del libro como tal. Tiempo de tribulación, de persecución, los cristianos los mataban. Ser cristiano implicaba morir. Estaban huyendo algunos, escondidos en las cuevas, incluso adorando a Dios a escondidas, por el temor, por la persecución y por la muerte misma. La vida de los cristianos de ese tiempo estaba en peligro. Los mismos judíos acusaban a los cristianos. Todo eso está detrás de la carta, el contexto. Y recordemos también que el propósito de Juan es dar esperanza, dar ánimo a la iglesia. Y parte de ello es este capítulo. De hecho, los capítulos centrales es 4 y 5 del libro de Apocalipsis, donde enfatizan que Dios tiene el control de todo. No va a quitar Juan la realidad de la persecución, incluso de la muerte, pero lo que nos hace ver Juan en este capítulo es dar la óptica completa, o dicho de otra manera, la realidad más real, le llaman los teólogos. Era una realidad, era real, la persecución era una realidad, del hecho de que quizás iban a morir, pero no es toda la realidad, hay algo más. La realidad más real es el cielo. O lo voy a manejar de manera diferente, plantear de manera diferente. Juan ve las cosas según la óptica de Dios. Le permite ver la realidad completa, total, lo que sucede en la tierra, pero aún más lo que sucede en el cielo, lo que está allá
La palabra trono se repite varias veces, el énfasis está en el trono de Dios. El punto del capítulo 4 está en Dios, el que está en el trono. Repito, la palabra trono se repite 14 veces, por lo menos en la traducción Reina Valera 60, subrayando la importancia del trono. Y el asunto principal es que el centro de la autoridad divina es el trono de Dios. Ahí está la autoridad. Y Juan se le permite ver, contemplar, vi el cielo abierto y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo, dijo: sube acá. La primera voz hace referencia a Jesús. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Juan, insisto, ve la realidad, la historia como realmente es, de manera completa y según los ojos de Dios. Al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y veía alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Realmente no describe lo que Juan no ve a Dios, ni siquiera el trono, sino la majestad del trono, lo precioso del trono, la belleza del trono. Y solamente puede describirlo con la majestad y la belleza de las piedras. Jaspe. Okay. De hecho, las palabras que se usan en la Biblia quizá no se puedan relacionar o no sean las mismas piedras que actualmente se conocen con esos nombres. Aún así menciono algo de las piedras. En el caso del jaspe, era una piedra, o hay piedras de varios colores. La cornalina generalmente era roja o anaranjada. Y la esmeralda, insisto que quizá no sea la misma esmeralda, pero por regla es verde. La esmeralda actual es verde. El asunto es que Juan ve la majestad del trono de Dios y describe y habla de los colores. Lo describe con la belleza, con la majestad del trono, que es tan impresionante que puede solamente hacer una comparación con las piedras. Habían tronos sentados, 24 ancianos vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son? ¿A quienes representan? La mayoría de los comentaristas dice que representan a los santos. Algunos dicen que son ángeles, pero vamos a ver después los seres vivientes y los ángeles. Entonces no pueden ser ángeles, no son ángeles. Insisto, concuerdo con la idea de que representan a los santos, a la iglesia triunfante. Dice que estaban vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Nuevamente, es tan impactante, tan impresionante el trono de Dios, donde está Dios, que solamente se describe con fenómenos naturales. Trono. El trono es tan majestuoso que solamente dice que habían voces, truenos y relámpagos, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Es la plenitud del Espíritu de Dios, la plenitud del Espíritu, la totalidad. El número 7 perfecto es Dios, es el Espíritu Santo. Está el Padre y está el Espíritu Santo. En el 5 va a venir se va a centrar en el Cordero. Dice el texto: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Tienen en cuenta la visión de Ezequiel 1. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando.
Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, una mezcla entre Ezequiel, Daniel, Isaías 6. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La alabanza de los seres vivientes subrayan, o ellos adoran el poder de Dios, la santidad de Dios y la eternidad de Dios. Ellos cantan igual que la visión de Isaías 6. Santo, 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 la santidad de Dios, la perfección de Dios. Isaías 57 dice: el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Ese es Dios, el Santo. Adoran la santidad de Dios, celebran, cantan la santidad de Dios. Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Es el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, el eterno. Dios es eterno. Están adorando, ensalzando la eternidad de Dios. Dios es eterno. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, el que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, arrojan sus coronas. Esta acción lo hacían cuando llegaba un rey vasallo. El hecho de echar las coronas, o también lo hacían los reyes que eran vencidos, echaban sus coronas al rey vencedor. O sea, es una imagen de sumisión, pero repito, es tomado de los reyes. Cuando los reyes llega un rey, el victorioso, los demás reyes debían postrar y arrojar sus coronas en reconocimiento del que es superior a él. Y Juan usa esta imagen y está diciendo que ellos echan sus coronas. Es una sumisión voluntaria, es voluntaria también. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Digno eres de recibir. Quiero subrayar la palabra digno. También, y de hecho en el siguiente capítulo lo va a subrayar esta palabra, pero aquí lo remarco porque esta palabra es usada, o se usaba, cuando el emperador romano entraba a la ciudad, cuando entraba a Roma, se le cantaba que él era digno. La alabanza al emperador era: tú eres digno. Los comentaristas dicen que esta palabra entonces es una palabra política, tomada de la política. Expresaban al emperador: tú eres digno. Y Juan está tomando esta palabra y está diciendo que el único digno es Dios. A la vez esto chocaba e iba totalmente en contra de la ideología, del pensamiento, de la cultura romana, en contra del mundo. Para aquel tiempo el emperador era el digno y toda persona debía reconocer que él era digno. Pero Juan dice, y toma esa palabra poniéndolo en Dios, que por supuesto él es el único digno, subrayando que solamente Dios es el único digno de recibir la gloria, la honra y el poder. La razón por que tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, ¿qué quiero subrayar de esto ya del capítulo como un todo? Primero, lo dije al principio, que la palabra que se repite aquí es el trono.
que el centro de la autoridad divina es el trono de Dios. La subraya que Dios está en el trono. Algo también que he dicho en otras ocasiones es que Juan presenta a Dios como alguien que está sentado en el trono. Está sentado. No vemos a Dios caminando, no vemos a Dios corriendo. Está sentado. Eso no significa que Dios no haga nada, sino la imagen es que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. El control total, que está sentado, que no hay nada que se le escape de las manos, que no hay nada que Él no conozca y que Él no controle, que no esté bajo su poder. Por eso Juan lo presenta sentado en el trono. Y en esa misma idea, Dios es soberano, es el todopoderoso. Él tiene el control, Él tiene la última palabra. En el capítulo 6 vamos a ver la muerte, todo lo que vendrá en el futuro. Pero antes de eso, incluso más adelante, la lucha de la iglesia contra Satanás y el ataque de Satanás. Pero antes de entrar a eso y antes de ver todo eso, Juan nos está diciendo que Dios está en el trono, que Él tiene la última palabra. En el tiempo de Juan no era el emperador, no era Domiciano quien tenía el control, quien tenía la última palabra. La última palabra lo tiene Dios, quien está en el trono. Él está en el trono. A la vez quiero subrayar también algo más. Esta es una alabanza, es un himno. Tanto los ancianos como los seres vivientes adoran a Dios. Pero quiero subrayar que es una alabanza a Dios. Nuestra adoración debe ser igual que ella, centrada en Dios, y no para sentirnos bien. A veces decimos, no me gustó la alabanza no es para nosotros, no es para sentirnos bien, es para adorar a Dios, pero además no solamente es adorar a Dios, honrar a Dios, sino que esto implica comprometerse con los valores del reino y la voluntad del que está sentado en el trono. O sea, como decía hace un momentito, ellos dicen Él es digno, pero la expresión Él es digno está yendo en contra del pensamiento del mundo. Y sobre todo le pegaba al emperador, diciendo que el control es de Dios. O sea, va contracorriente. Está peleando también, no solamente es un himno, es un canto. O sea, Juan está en la cárcel por el Evangelio, él está encerrado, pero no está pasivo, está predicando, está enseñando, está proclamando que Dios es el Rey, que Él controla y está yendo contra corriente, diciendo que Él es digno. O sea, por eso estoy diciendo que la adoración es para honrar a Dios, pero implica comprometerse con los valores del reino y la voluntad del que está sentado en el trono. En otras palabras, o sea, no puedo adorar a Dios y después actuar como en el mundo, como actúa el mundo, o vivir según los valores del mundo. Si estoy adorando a Dios, adorar implica someterme a la voluntad. Los ancianos y los seres vivientes se postran, se arrojan sus coronas, se someten a la voluntad de Dios. Adorar implica someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Porque si solamente adoramos de labios, o sea, si no adoramos de esta manera, si solamente venimos al culto o solamente cantamos y no hay una obediencia al que está sentado en el trono, entonces nuestra adoración es hipocresía. Es falsedades de labios para afuera. Es de palabras y no de acciones. Y este capítulo es un llamado a adorar a Dios. Y quiero finalizar con lo que también ya mencioné.
Lo que presenta Juan es la realidad. El autor dice así: ser realista significa poder ver el cielo. Regresando al contexto de Juan, Domiciano no era más que un fenómeno pasajero. La realidad última es Dios. O sea, Domiciano hizo muchas cosas en contra de los cristianos, pero sencillamente era un fenómeno pasajero. O sea, era algo pasajero, era un suceso momentáneo a la luz de lo que Dios es y del control de Dios. La realidad última es Dios. Por eso decía, la realidad más real. Era real el sufrimiento, era real la muerte, pero detrás de eso está Dios. Y lo último, la realidad última es Dios. La realidad más real es Dios, es el cielo. O sea, aplicándolo a nuestras vidas. No es la circunstancia que estamos viviendo es pasajera. La pandemia es pasajera. Todo eso es pasajero, pero no es lo último. Incluso si lo queremos ver con los signos de los tiempos, en todo caso sería el principio de dolores. Pero no es el final está en las manos de Dios y está bajo el control del que está sentado en el trono y a quien debemos adorar, honrar y servir, no solo en el templo, sino como más importante en nuestra vida diaria, y confiar y reconocer y depender de aquel que está sentado en el trono, y Él sea la gloria por siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga.